Desde tiempos inmemoriales, las palabras han sido consideradas portadoras de poder. En las tradiciones espirituales de todo el mundo, se nos dice que el verbo crea, que la palabra tiene la capacidad de transformar la realidad. Pero, ¿qué pasaría si existieran palabras específicas que contienen una energía tan poderosa que pueden atraer todo lo que deseas a tu vida? En la Biblia y en los textos sagrados de múltiples culturas, encontramos referencias a sonidos y palabras que conectan al ser humano con fuerzas superiores, con la divinidad misma. Samael Aungwie, en su enseñanza esotérica, nos revela que existen palabras de alto poder vibratorio que, cuando se pronuncian con fe y conocimiento, pueden modificar la estructura de nuestra vida. No son meros sonidos al azar, sino llaves que abren puertas en el universo y que permiten que la abundancia, la salud, el amor y la protección lleguen a nosotros. Estas palabras sagradas no solo están destinadas a pedir, sino también a decretar y manifestar la realidad que deseamos experimentar. A lo largo de este video, exploraremos 7 palabras que Dios entregó a la humanidad como herramientas para atraer todo lo que necesitamos. Veremos su significado profundo, cómo usarlas correctamente y cómo su vibración puede influir en nuestra vida diaria. Prepárate para descubrir un conocimiento antiguo que ha estado oculto a simple vista, un conocimiento que, si lo aplicas con conciencia, puede cambiar tu destino de manera asombrosa. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas o que tus deseos no se cumplen, tal vez solo te falta conocer el verdadero lenguaje del universo. Acompáñanos y descubre el secreto de estas 7 palabras sagradas. Las palabras no son solo sonidos vacíos. Cada una de ellas tiene un peso, una vibración y un impacto en el mundo que nos rodea. En la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se menciona constantemente el poder del verbo como una herramienta de creación y transformación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta frase, que encontramos en el Evangelio de Juan, nos revela un misterio profundo. La palabra es divina, y aquel que aprende a usarla correctamente puede alinear su vida con la energía creadora del universo. A lo largo de la historia, muchos sabios y místicos han hablado sobre palabras sagradas que poseen una vibración especial. Samael Aungwie enseñaba que los mantras, decretos y oraciones tienen un poder oculto que pocos saben utilizar. Pero, ¿qué hace que una palabra sea poderosa? No se trata simplemente de repetir un sonido sin sentido, sino de pronunciarlo con intención, fe y un conocimiento profundo de su significado. Cuando comprendemos que cada palabra es una llave que abre puertas en nuestra mente y en la realidad, comenzamos a hablar con conciencia y a atraer lo que deseamos. Uno de los mayores errores que comete la humanidad es hablar sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Nos quejamos, maldecimos, expresamos miedo y preocupación sin darnos cuenta de que todo lo que decimos regresa a nosotros como un eco. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 6 y 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que nuestras palabras pueden construir o destruir, pueden traer bendiciones o desgracias. Por eso, Dios nos dejó palabras específicas que contienen una vibración superior. Palabras que, cuando se pronuncian con fe, pueden atraer salud, amor, prosperidad y paz. Estas palabras no son meros conceptos, sino códigos espirituales que resuenan con la estructura misma del universo. En muchas tradiciones espirituales, se cree que el sonido tiene el poder de cambiar la materia. Los experimentos científicos sobre la resonancia han demostrado que ciertas frecuencias pueden modificar la estructura del agua y de otros elementos. Si nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por agua, imagina el impacto que pueden tener en nosotros las palabras sagradas que pronunciamos. Desde la antigüedad, los sacerdotes, chamanes y místicos han utilizado palabras de poder para realizar curaciones, abrir caminos y conectar con la divinidad. Estas palabras han sido transmitidas en los textos sagrados, aunque a menudo pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. Contienen un conocimiento profundo que puede transformar vidas. En el Antiguo Testamento,
El nombre de Dios se consideraba tan sagrado que solo los sacerdotes podían pronunciarlo en ciertos momentos. En la tradición esotérica, se habla de palabras que pueden elevar nuestra vibración y alinearnos con energías superiores. Pero, ¿cómo podemos usar estas palabras en nuestra vida diaria? El primer paso es conocerlas y entender su significado. No se trata solo de repetir sonidos sin sentido, sino de conectar con la esencia de cada palabra y sentir su poder. Es importante también pronunciar estas palabras con emoción, con una intención clara y con la certeza de que su vibración está actuando en nuestra vida. En las siguientes partes del vídeo, revelaremos cuáles son estas 7 palabras sagradas, cómo se deben utilizar y qué efectos pueden producir en nuestra vida. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas o que no logras atraer lo que deseas, quizás lo único que necesitas es aprender el verdadero lenguaje del universo. Prepara tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu destino para siempre. El poder de la palabra es tan inmenso que puede transformar el destino de una persona en un instante. Desde tiempos antiguos, los sabios han entendido que las palabras no son simples sonidos, sino vibraciones capaces de alterar la realidad. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo a través del verbo. Hágase la luz, y la luz apareció. Este principio sigue vigente hasta hoy, porque cada palabra que pronunciamos es una semilla que dará fruto en nuestra vida. Existen palabras que tienen un poder especial, pues han sido utilizadas a lo largo de la historia por aquellos que comprenden la conexión entre el sonido y la energía universal. No se trata de palabras comunes, sino de términos que han sido mencionados en los textos sagrados, cargados de significado y de una vibración capaz de sintonizarnos con planos superiores. Estas palabras no funcionan solo porque sí, sino porque cada una de ellas encierra un misterio que la hace resonar con las fuerzas divinas. Cuando una persona descubre estas palabras y las usa con fe y conocimiento, comienza a notar cambios en su vida. Se abren puertas que antes parecían cerradas, se disuelven obstáculos y las energías negativas comienzan a disiparse. No se trata de magia en el sentido superficial de la palabra, sino del correcto uso de un principio que ha estado presente desde el origen de la humanidad. El secreto está en cómo se pronuncian y en la intención con la que se utilizan. Muchas personas cometen el error de recitar palabras sagradas sin entender su significado, sin poner el corazón en ellas. No basta con repetir mecánicamente una palabra esperando resultados. Es necesario comprender que la vibración de cada sonido actúa en nuestra conciencia y en nuestro entorno. En la antigüedad, los sacerdotes egipcios y los iniciados en las escuelas de misterios conocían la importancia del verbo y lo utilizaban en rituales de sanación, en invocaciones divinas y en procesos de transformación interna. En la Biblia, encontramos que Jesús sanaba con la palabra, que los profetas decretaban cambios en la realidad a través de su voz. No era casualidad. Ellos entendían que el verbo era la clave para activar la energía creadora de Dios. Cuando una persona aprende a utilizar palabras de poder correctamente, su vida empieza a cambiar de manera sorprendente. Pero hay un elemento que no se puede olvidar: la fe. La Biblia nos dice que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Esto significa que no basta con decir una palabra de poder, sino que es fundamental creer en ella, sentirla, vibrar con ella. Cada palabra sagrada tiene una función específica. Algunas sirven para atraer bendiciones, otras para protección, algunas para la sanación del cuerpo y del alma. Hay palabras que despiertan el poder interior dormido en cada ser humano y que nos conectan con dimensiones espirituales superiores. Los sonidos sagrados no son exclusivos de una tradición o religión. En todas las culturas del mundo encontramos palabras que han sido consideradas divinas. En el hinduismo, los mantras han sido utilizados por milenios para alcanzar estados elevados de conciencia. En la tradición hebrea, los nombres de Dios tienen un significado profundo y son usados en oraciones poderosas. En el cristianismo, palabras como amén o hosanna tienen una vibración especial que resuena en los planos espirituales. La ciencia moderna ha comenzado a descubrir lo que los sabios han sabido desde siempre:
El sonido tiene el poder de modificar la materia. Experimentos como los de la cimática han demostrado que ciertas frecuencias organizan las partículas en patrones armónicos. Esto significa que cuando pronunciamos una palabra con poder, estamos reorganizando la energía a nuestro alrededor. Comprender esto nos lleva a la gran revelación. Si queremos transformar nuestra vida, debemos empezar por transformar nuestras palabras. Lo que decimos a diario tiene un impacto directo en nuestra realidad. Las palabras pueden traer luz o pueden traer oscuridad. Pueden abrir caminos o cerrarlos. La decisión está en nuestras manos. Si comprendemos que el sonido y la palabra tienen un poder creador, entonces debemos aprender a utilizarlo de manera consciente. No basta con conocer las palabras sagradas, es necesario saber cómo emplearlas para que generen el impacto deseado. Muchas personas han intentado usar palabras de poder sin obtener resultados porque no comprenden que cada una de ellas debe ser pronunciada con intención, emoción y certeza absoluta. Las palabras sagradas no son fórmulas mágicas que funcionan automáticamente. Son herramientas espirituales que requieren alineación con la energía divina. En la Biblia se nos dice que la fe sin obras está muerta. Esto significa que si bien el verbo tiene un poder increíble, este debe ser acompañado por una vibración interna acorde. Es decir, no solo es importante lo que decimos, sino también la energía con la que lo decimos. Cuando pronunciamos palabras de poder, estamos emitiendo frecuencias que pueden atraer lo que deseamos o, si no lo hacemos correctamente, pueden quedarse sin efecto. La clave está en la intención y la concentración. Cada palabra debe ser dicha con un propósito claro, con una emoción profunda que la acompañe. Si alguien repite una palabra sagrada con dudas o miedo, su energía no será lo suficientemente fuerte como para generar un cambio. Pero si esa misma palabra es pronunciada con convicción, su impacto será inmediato. Los antiguos sabios enseñaban que el mejor momento para emplear palabras sagradas es cuando la mente está en calma. El ruido mental y las preocupaciones disminuyen la efectividad del verbo. Es por eso que muchos textos sagrados recomiendan el silencio y la meditación antes de pronunciar palabras de poder. Cuando una persona entra en un estado de paz interior, su voz adquiere una fuerza especial. Otro aspecto fundamental es la repetición. En muchas tradiciones espirituales se nos dice que algunas palabras deben ser repetidas un número determinado de veces para que su vibración se ancle en nuestra realidad. No es casualidad que en la Biblia y otros textos sagrados se encuentren pasajes donde ciertas frases se repiten constantemente. La repetición crea un campo energético que amplifica el poder de la palabra. Pero hay algo aún más importante, el sentimiento que acompaña la palabra. Cuando pronunciamos una palabra de poder, debemos sentirla en cada célula de nuestro ser. Si queremos atraer algo a nuestra vida, debemos hablar como si ya fuera una realidad. En lugar de pedir con desesperación, debemos afirmar con certeza. En lugar de suplicar, debemos decretar. Las palabras sagradas no solo sirven para atraer bendiciones, sino también para protección. En la Biblia se menciona que el nombre de Dios es una fortaleza, un escudo contra las adversidades. Esto significa que cuando pronunciamos palabras de alta vibración, creamos un campo de energía que nos resguarda de influencias negativas. Por esta razón, muchas culturas han utilizado palabras sagradas en rituales de sanación y liberación. Se han empleado para cortar lazos energéticos, para limpiar espacios de energías densas y para fortalecer el espíritu en tiempos de crisis. El poder de estas palabras no radica en la superstición, sino en la vibración que generan y en la conexión con la divinidad que permiten. Es fundamental también evitar las palabras negativas. Así como existen palabras que atraen luz, hay palabras que pueden atraer oscuridad. Muchas veces las personas bloquean sus bendiciones simplemente por la forma en que hablan. Frases como "nunca tengo suerte", "siempre me pasa lo peor" o "la vida es difícil" son decretos que afectan nuestra realidad. Cada palabra que pronunciamos deja una huella en nuestra vida. Por ello, los sabios han enseñado que debemos hablar con consciencia.
No podemos usar palabras de poder y luego contradecirnos con pensamientos y expresiones negativas. Si queremos transformar nuestra vida, debemos comprometernos a hablar siempre desde la luz, desde la fe y desde la certeza de que todo lo bueno es posible. Cuando aprendemos a utilizar correctamente el poder del verbo, nos convertimos en creadores de nuestra realidad. Nuestras palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en llaves que abren las puertas de la abundancia, la sanación, la conexión con lo divino. El uso de las palabras sagradas no solo se limita a la manifestación de deseos materiales, sino que también tiene una profunda conexión con el despertar espiritual. En muchas tradiciones antiguas, se nos dice que el verbo es el puente entre lo humano y lo divino. Cuando pronunciamos palabras de poder con conciencia, estamos estableciendo una comunicación directa con el universo, permitiendo que las fuerzas superiores actúen en nuestra vida. Un aspecto poco comprendido de las palabras sagradas es su capacidad de elevar nuestra vibración. Todo en el universo es energía, y cada palabra que decimos emite una frecuencia específica. Cuando repetimos palabras de alta vibración, como los nombres divinos o afirmaciones de poder, nuestra propia energía se alinea con estados superiores de conciencia. Es por eso que los mantras, las oraciones y los decretos han sido utilizados durante siglos para transformar la mente y el espíritu. Es importante mencionar que cada palabra de poder tiene un propósito específico. Algunas están destinadas a atraer abundancia, otras a sanar el cuerpo y otras a protegernos de energías negativas. No se trata solo de repetir sonidos sin sentido, sino de comprender la intención que hay detrás de cada una. Quienes han estudiado los textos sagrados saben que el uso correcto de estas palabras requiere respeto, concentración y fe absoluta en su efectividad. Uno de los errores más comunes que comete la gente es utilizar palabras de poder desde un estado de desesperación o carencia. Si bien el verbo es una herramienta poderosa, su efectividad depende en gran medida de la energía que ponemos en él. Si alguien pronuncia palabras sagradas con miedo o duda, lo que está manifestando es más de esa misma energía. En cambio, si se utilizan con una actitud de certeza y gratitud, los resultados son mucho más rápidos y efectivos. El concepto de la palabra creadora no solo se encuentra en la Biblia, sino también en múltiples enseñanzas esotéricas y filosóficas. En el hermetismo, se nos dice que el universo fue creado a través del verbo divino, y que cada ser humano posee dentro de sí el poder de la palabra para moldear su realidad. Esto significa que no solo podemos atraer bendiciones con nuestras palabras, sino también influir en el mundo que nos rodea. Otro aspecto fascinante de las palabras sagradas es su efecto en el cuerpo físico. Numerosos estudios han demostrado que la vibración del sonido tiene un impacto directo en nuestras células. La ciencia ha comprobado que ciertas frecuencias pueden activar procesos de sanación y regeneración. Esto explica por qué muchas civilizaciones antiguas usaban cánticos y mantras en sus rituales de curación. Cuando pronunciamos palabras sagradas, estamos generando una vibración que puede restaurar el equilibrio en nuestro organismo. Además, las palabras de poder pueden utilizarse para limpiar energías negativas de nuestro entorno. Muchas personas sienten que sus casas están cargadas de tensión o que experimentan bloqueos en su vida sin razón aparente. En estos casos, el uso de ciertas palabras sagradas puede purificar el espacio y restablecer la armonía. Por eso, en tantas tradiciones espirituales se recomienda bendecir el hogar y repetir palabras de protección para crear un escudo energético. Es importante recordar que el verdadero poder de las palabras no está en su sonido, sino en la intención con la que se pronuncian. Si alguien repite un mantra sin comprender su significado o sin sentirlo en su interior, su impacto será mínimo. Pero si una persona dice una sola palabra con fe absoluta y desde lo más profundo de su ser, puede generar milagros. Las palabras de poder también juegan un papel crucial en la conexión con la divinidad. En la Biblia, se menciona que cuando Dios se le apareció a Moisés, le reveló su nombre sagrado como una clave para acceder a su presencia. Esta idea se repite en muchas otras tradiciones espirituales, donde se enseña que conocer el nombre de Dios o de los seres de luz permite establecer un vínculo directo con ellos.
En este sentido, el uso consciente de las palabras sagradas no solo nos ayuda a transformar nuestra vida material, sino que también nos acerca a nuestro propósito espiritual. Cuando aprendemos a hablar con intención, dejamos de ser víctimas del destino y nos convertimos en creadores de nuestra realidad. El poder de la palabra está en nuestras manos, y depende de nosotros utilizarlo para el bien, la sanación y la evolución del alma. A lo largo de este viaje de conocimiento, hemos explorado el profundo poder de las palabras sagradas y su impacto en nuestra realidad. No son meros sonidos sin sentido, sino llaves que abren puertas hacia dimensiones superiores de conciencia, abundancia y transformación espiritual. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han comprendido que el verbo tiene una energía creadora, y quienes logran dominar este conocimiento pueden cambiar sus vidas de formas extraordinarias. Las palabras que pronunciamos no solo afectan el mundo exterior, sino que también moldean nuestra propia esencia. Cada vez que hablamos, estamos sembrando semillas en nuestro subconsciente, programando nuestra mente para atraer determinadas experiencias. Si utilizamos palabras de poder con convicción y propósito, estamos alineándonos con la frecuencia de los milagros. Pero si nuestras palabras están cargadas de miedo, duda o desesperanza, esa será la energía que atraeremos a nuestra vida. Es fundamental comprender que la fe es el ingrediente esencial para que las palabras sagradas funcionen. No basta con repetir sonidos de manera mecánica. Es necesario sentir su vibración en el corazón, creer con absoluta certeza en su efectividad. Esta es la razón por la cual muchos mantras, decretos y oraciones han sido utilizados por sabios y místicos durante siglos. No son simples frases, sino fórmulas espirituales que resuenan con las leyes del universo. Hemos hablado también de cómo estas palabras pueden utilizarse para la sanación, la protección y la manifestación de deseos. La ciencia moderna ha demostrado que el sonido tiene un impacto tangible en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Cada palabra que pronunciamos emite una frecuencia que influye en nuestra energía y en la de los demás. Si aprendemos a hablar con sabiduría, podemos convertirnos en agentes de luz, capaces de transformar la oscuridad en armonía. Pero el verdadero propósito de este conocimiento va más allá de la manifestación material. Las palabras de poder son herramientas para el despertar del alma. Nos permiten recordar nuestra conexión con lo divino, acceder a estados superiores de conciencia y descubrir el propósito de nuestra existencia. Son el puente entre lo terrenal y lo espiritual, una vía directa hacia el autoconocimiento y la evolución interior. Es importante recalcar que el poder de la palabra conlleva una gran responsabilidad. Así como podemos crear con ella, también podemos destruir. Las palabras que usamos a diario no solo afectan nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. Si las utilizamos para bendecir, motivar y sanar, estamos elevando nuestra vibración y contribuyendo al bienestar del mundo. Pero si las empleamos para herir, criticar o esparcir negatividad, estamos generando una energía que tarde o temprano regresará a nosotros. Por ello, debemos ser guardianes de nuestra voz. Cada palabra que pronunciamos es un decreto, una orden que damos al universo. Si queremos atraer bendiciones, debemos hablar con amor, gratitud y certeza. Si deseamos una vida llena de luz, debemos asegurarnos de que nuestras palabras reflejen esa intención. No es magia, es la ley natural de la vibración y la atracción en acción. En última instancia, el mensaje es claro, el verbo es poder, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de usarlo para crear una realidad más plena, armoniosa y elevada. La clave está en nuestra consciencia, en la forma en que elegimos hablar y en la intención que ponemos en cada palabra. Si logramos dominar este arte, descubriremos que dentro de nosotros reside un poder infinito, esperando ser despertado. Hemos explorado el inmenso poder de las palabras y cómo pueden transformar nuestra realidad cuando las usamos con consciencia y fe. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Seguirás usando el lenguaje sin intención o comenzarás a hablar con la certeza de que cada palabra que pronuncias moldea tu vida? La clave está en la práctica y en la conexión con lo divino.
Si este conocimiento resonó contigo y quieres seguir aprendiendo sobre las verdades ocultas que pueden cambiar tu vida, te invito a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún video y considera hacerte miembro para acceder a contenido exclusivo que profundiza aún más en estos temas. Juntos, podemos seguir explorando los secretos espirituales que han sido ocultados durante siglos. Recuerda, la palabra es poder y tú tienes la capacidad de manifestar la vida que deseas. Nos vemos en el próximo video.